Doña Celina, ya septuagenaria, barría el jardín con calma. El sol brillaba con fuerza en el cielo, y la tela de algodón que llevaba al hombro era su único escudo contra el calor. La vida allí era sencilla, el huerto, las gallinas y el caballo Carbao, su compañero en todo momento. Pero esa tarde algo rompió la rutina. Una camioneta negra, reluciente como salida de un escaparate de lujo, apareció en el horizonte. Contrastaba marcadamente con el paisaje de arcilla seca y matorrales. Celina cerró los ojos con fuerza y sintió que su corazón latía de otra manera. El coche se detuvo y salió un hombre que llevaba gafas de sol, una chaqueta elegante y un reloj que brillaba al sol. Ella lo reconoció inmediatamente. ¿Gustavo?, preguntó sorprendida. Vine a verte, abuela, respondió sin siquiera sonreír. Celina dejó la escoba, se limpió las manos con el paño y caminó lentamente hacia él. La escena que debería haber sido un reencuentro era extrañamente fría. Ningún abrazo. Ningún anhelo visible. Solo silencio y ojos que no decían nada. Hace tanto tiempo que no estás aquí, dijo ella, intentando ocultar el viejo dolor. He estado ocupado. Trabajo o negocio, se respondió como si hablara con un desconocido. Pero no fue una visita de cariño. No fue un reencuentro entre el nieto y la abuela. Vine a hablar del terreno. El de al lado. Hay gente interesada, dijo Gustavo secamente. Quiero que firmes la autorización de venta. El mundo de Celina se detuvo por un instante. Esa tierra pertenecía a su esposo. Un hombre que trabajó duro hasta el último día para dejarle ese pedazo de tierra a la familia. No está en venta, respondió ella con firmeza. Pero Gustavo no aceptó su negativa. Entró en la casa sin invitación. Puso los ojos en blanco ante su ingenuidad. Y cuando ella reiteró su no, perdió el control. Siempre ha sido así. Negra testaruda. Gritó antes de darle una fuerte bofetada en la cara a su abuela. En el porche exterior, un fuerte relincho rompió el silencio. Coul, el viejo caballo de Celina, lo había padecido todo. Y en ese momento, la historia empezó a cambiar. Porque a veces el amor y la justicia vienen de donde menos lo esperamos. Destellos. Si crees que aún hay historias que merecen ser contadas hasta el final, suscríbete al canal ahora. El viaje de Doña Celina apenas comienza, y no querrás perderte lo que viene después. ¿Has oído hablar alguna vez de racismo familiar? No es el que sale de la calle ni de las redes sociales. Es más sutil, más traicionero. Es el que surge tras puertas cerradas, camuflado en frases dichas en la comida del domingo o en el desprecio silencioso de las miradas. Y a veces este tipo de racismo duele más que cualquier grito. Eso fue lo que le pasó a Doña Celina. Ella, una sencilla mujer negra que dedicó su vida al trabajo honesto y a criar a su hija y a su nieto, fue atacada con su propia sangre. Pero no fue solo una bofetada. Fueron palabras llenas de odio y desprecio. Mujer negra testaruda, dijo Gustavo antes de levantar la mano contra ella. Esta frase no surgió de la nada. Lleva consigo una carga histórica brutal. Las palabras de Gustavo, aunque las pronuncie en 2023, evocan siglos de opresión. Lo más cruel es que este racismo no provenía de un desconocido. Venía de su nieto. De alguien criado en esa misma tierra. Que se bañaba en una palangana y comía cuscús hecho por sus manos. Pero ahora, con un traje caro, veía a su abuela como un obstáculo, no como una raíz. ¿Y el motivo? Un terreno. En un intento por apropiarse de la tierra dejada por su abuelo, Gustavo no dudó en deshumanizar a quienes lo criaron. Este es un verdadero retrato de cómo el racismo estructural se mezcla con el capitalismo salvaje, donde la ambición habla más que el afecto y el color de la piel todavía define quién debe ceder. El 73% de las personas negras mayores de 60 años viven con un ingreso inferior a 2 salarios mínimos. Muchos de ellos, como Doña Celina, sobreviven en zonas rurales, fuera del foco de atención, apoyando a sus familias en silencio sin reconocimiento ni protección. La agresión que sufrió no fue aislada. Representa a miles de otras voces silenciadas por la desigualdad y los prejuicios cotidianos. ¿La diferencia? Celina dijo no. Y aún sola, decidió resistir.
¿Alguna vez te has sentido irrespetado solo por ser quien eres? Así que no cierres los ojos ante esta historia. Bocadillo de diálogo. Si esta parte te tocó de alguna manera, comenta abajo. Tu voz importa. Y más que nunca, necesitamos alzar la voz sobre lo que muchos aún intentan hacer. Esconderse. ¿Sabes cuál es la forma más silenciosa de borrar a alguien? No es el grito. Es la duda. Es cuando intentan convencer al mundo de que te has vuelto loco, solo porque te negaste a quedarte callado. Eso fue lo que intentaron hacer con doña Celina. Días después del ataque, aún conservaba las marcas en el rostro. Pero las heridas más graves estaban en su interior, en su alma herida, en su dignidad dañada. Y fue en ese momento de fragilidad que el golpe más cobarde salió a la luz. Su nieto, Gustavo, no regresó con flores. Regresó con papeles. Con un abogado a su lado y una carpeta en la mano. Afirmó que ella ya no podía cuidar de su propia vida. Solicitó una evaluación psiquiátrica y presentó una demanda de interdicción judicial. En la práctica, quería declararla incapaz. Pero Celina nunca perdió la cordura. Cuidaba la casa, el terreno y los animales. Preparaba café todos los días e incluso se sabía de memoria los nombres de sus vecinos y las estaciones. Aún así, querían convertirla en una sombra de lo que era. Esto es lo que llamamos violencia institucional. Un tipo de abuso que ocurre cuando se utilizan las leyes o las autoridades para silenciar, castigar o invisibilizar a alguien. A menudo se realiza con la apariencia de preocupación, pero tras él se esconden control, manipulación e intereses ocultos. En Brasil, este tipo de violencia es más común de lo que parece. Según el Ministerio de Derechos Humanos, cada hora, 5 personas mayores son víctimas de algún tipo de abuso y buena parte de estos ataques provienen de la propia familia. Y cuando estas personas mayores son negras y mujeres, la situación empeora. Celina no estaba enferma. Era resistente. Pero la resistencia, a ojos de quienes anhelan el poder, se confunde con desobediencia. Fue entonces cuando llegó Fabiana. Una trabajadora social enviada a seguir el caso se dio cuenta de que algo andaba mal. Las respuestas de Celina eran coherentes, firmes y lúcidas. Su memoria estaba intacta. El problema no era mental, sino moral. Pero, por otro lado, ¿y lo más aterrador? El informe psiquiátrico presentado por Gustavo había sido forjado. Firmado por un médico que jamás había estado en esa ciudad. Un golpe frío y calculado para arrebatarle lo único que aún le quedaba, su autonomía. ¿Alguna vez te has imaginado ser declarado incapaz solo porque decidiste decir no? Esta es la fuerza de los que resisten con conciencia. ¿Crees que los animales pueden sentir lo que nosotros no podemos decir? A veces, cuando todo se desmorona, son ellos los que se quedan. Nos escuchan con el cuerpo sin juzgar, sin pedir nada a cambio. Para doña Celina, ese alguien era Carbón. Más que un caballo, era un refugio. Un compañero silencioso que comprendía lo que se escondía tras sus ojos. No hablaba, pero reaccionaba. No tenía palabras, pero sabía cómo posicionarse cuando ella más lo necesitaba. Carbao fue rescatado por Celina cuando aún era un cachorro, atrapado en un pozo seco, delgado e incrédulo. Ella lo salvó sola, con sábanas improvisadas y manos callosas. Y desde ese día, nunca se separó de su lado. Era como si hubiera grabado su olor, el tono de su voz, sus pasos. Reconoció la tristeza en el aire. Y en ese momento, cuando Gustavo la empujó y los gritos invadieron el balcón, fue Carbao quien cruzó la valla. Con patas firmes, se interpuso entre el agresor y la señora tendida en el suelo. Giró en círculos, resoplando como un guardián ancestral, como diciendo, aquí no pasas. Fue en esta escena que Fabiana entendió lo que Celina siempre había querido decir. Él no es solo un animal, hija mía. Me protege porque yo lo protegí primero. La ciencia confirma lo que muchos ya sienten de primera mano. Una investigación de la Universidad de Sussex, 2020 demostró que los caballos son capaces de reconocer expresiones faciales humanas y asociarlas con recuerdos emocionales. En otras palabras, recuerdan quién los trató bien y también quién fue una amenaza. Carbón recordó. Él vio. Y en esa mirada profunda, Fabiana vio algo excepcional, un vínculo que trascendía la lógica, hecho de confianza construida día tras día.
Un vínculo que no se podía comprar ni forjar. No fue fuerza bruta. Fue puro instinto. Lealtad auténtica. Mientras el mundo que rodeaba a doña Celina se mostraba injusto, Carbao permaneció allí. Presente. Firme. Y este vínculo se convertiría en el ancla de todo lo que vendría después. Fabiana era trabajadora social. Capacitada para seguir protocolos, redactar informes y mantener la distancia. Pero lo que vio en casa de doña Celina no cabía en ningún formulario. Vio que la dignidad se consideraba un delirio. Vio que la resistencia se interpretaba como locura. Y eso le carcomía las entrañas. Celina sabía el nombre del presidente, hacía pan de maíz 3 veces por semana y barría el jardín antes del amanecer. No había confusión mental ni señales de abandono. Solo había una anciana negra que se negaba a bajar la cabeza. Y por eso la llamaban incómoda. Fabiana no aguantó más. Regresó al juzgado de la ciudad, decidida a ir más allá de su función. Solicitó los documentos de interdicción y al hojearlos, algo le llamó la atención. El informe psiquiátrico que respaldaba la solicitud estaba firmado por un médico privado de Sao Paulo, el Dr. Un nombre que nadie allí conocía. ¿Este médico suele atender a gente de por aquí?, le preguntó al empleado del registro civil. Nunca he oído hablar de eso, respondió frunciendo el ceño. Fabiana anotó el número de matrícula profesional y llamó a la oficina. Al otro lado de la línea, una secretaria sorprendida respondió. ¿Evaluación de la señora Celina Rodríguez de Bahía? No, señora. La doctora no ha hecho visitas fuera del estado en años. La verdad cayó como un rayo. El informe era falso. Todo era parte de un plan, falsificado, sellado y presentado como verdad, para declarar incompetente a una mujer perfectamente cuerda. Todo para que su nieto pudiera apropiarse de sus tierras. Esa misma tarde Fabiana llevó los documentos al Ministerio Público. Denise, firme y experimentada, leyó las páginas en silencio y dijo con convicción. Esto no es solo una disputa familiar. Es un delito. Y actuaremos. Tras el rescate de Carbao, encontrado débil, atrapado en un almacén oscuro y sucio con olor a abandono, algo cambió en el ambiente. Era como si esa imagen lo hubiera dejado todo al descubierto, la maldad, la frialdad, el intento de borrar lo que más amaba. Pero el caballo se resistió. Y con él salió a la luz la verdad. Fabiana, con los documentos en mano y el informe veterinario que acreditaba el maltrato, regresó a la fiscalía. La respuesta fue rápida y firme. El proceso de interdicción se suspendió de inmediato por sospecha de fraude, y Gustavo comenzó a ser investigado por falsificación de documentos y maltrato animal. La semana siguiente la ciudad amaneció diferente. El foro, siempre silencioso, se llenó de gente por la mañana, vecinos, curiosos, funcionarios. Todos querían saber qué le sucedería al hombre que intentó arrebatárselo todo a su propia abuela. Doña Celina llegó con un vestido sencillo, rostro sereno y la misma fuerza que había tenido a lo largo de su vida. Pero esta vez, no estaba sola. Fabiana caminaba a su lado. Y al otro lado de la calle, atado a la sombra de un hipé, Carbao los observaba, como si supiera que también era para él. Durante la audiencia, el juez escuchó atentamente cada relato. Fabiana habló con firmeza. Celina habló con sinceridad. Y cuando Gustavo intentó justificarse alegando preocupación por el patrimonio familiar, fue interrumpido por la voz firme de su abuela. ¿Qué clase de protección es esta que golpea, que miente, que atrapa animales y llama loca a la abuela? El silencio en la sala era absoluto. Solo se oía el paso cuidadoso de las páginas de los expedientes. Finalmente el juez dictó sentencia, se anuló la solicitud de interdicción, se declaró inválido el informe y se le prohibió a Gustavo acercarse a Celina y a la finca. Las investigaciones continuarán para determinar los delitos cometidos. Rama la justicia ha comenzado a impartirse. Y afuera, al oír que se abría la puerta, Carbao relinchó. Como si comprendiera que por fin, el terreno de Celina volvía a ser suyo. ¿Crees que todo dolor, un día, puede convertirse en una semilla? Doña Celina creyó. Después de todo lo que había pasado, la agresión, la humillación, el intento de borrarla, podría haberse refugiado en el silencio. Pero eligió lo contrario. Eligió transformar cada cicatriz en un gesto.
Cada lágrima es una raíz. Poco después de la audiencia, el sitio que casi había sido ocupado se transformó en un nuevo lugar. Todavía había tierra, árboles de mango y gallinas en el patio. Pero ahora también se oían las risas de los niños. Manitas sujetando las riendas. Ojos tímidos montando el caballo que una vez salvó a una dama del olvido. Allí nació el Espacio del Carbón, un centro de equinoterapia para niños con dificultades emocionales y sociales. Si este caballo pudo levantar a una anciana como yo, puede levantar a mucha más gente allá afuera, dijo Celina con los ojos llenos de sueños. Y no me equivoqué. Fabiana, quien empezó como trabajadora social y terminó como amiga, decidió quedarse. Vivió un tiempo en la finca, ayudó a pintar el letrero de la entrada, preparó formularios y programó visitas. Pero sobre todo se quedó para aprender. Porque allí, en ese pequeño terreno que estaba a punto de venderse, estaban haciendo algo que ningún dinero podía comprar: sanación, vínculo, memoria viva. Carbao, ahora más tranquilo y mejor cuidado, caminaba entre los visitantes con serenidad. Como si supiera que había cumplido una misión. Era más que un animal, era un símbolo de resistencia, amor y lealtad. ¿Y doña Celina? Se mantuvo firme. Preparando café temprano, barriendo el jardín, enseñando a los niños los nombres de las plantas. Su rostro ya no era el mismo, estaba más marcado. Pero su presencia, nunca había sido tan grande. Porque cuando se hace justicia, el tiempo cambia de ritmo. Y lo que parecía un final se convierte en un comienzo. Girasol, si esta historia te conmovió, compártela. No por las vistas, sino porque historias como esta necesitan que se lo digan. Campana, suscríbete al canal ahora y ayudar a mantener viva la memoria de aquellos que resistieron en silencio durante toda su vida. Porque a veces lo único que hace falta es un caballo, y una mujer que se niegue a desaparecer.